Este es su programa Defensoría del Pueblo, al aire. Un espacio dedicado a la divulgación de los derechos humanos Y la construcción de paz en Norte de Santander. Sean todos bienvenidos. Defensoría del Pueblo, al aire. Sean todos bienvenidos a este su programa Defensoría del Pueblo al aire. Gracias una vez más por cumplir puntualmente con nuestra cita. Día a día nos llegan sus mensajes que nos indican que nos están escuchando, que están conectados a su programa Defensoría del Pueblo al aire. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Hoy el reto del día, vamos a pedir lo siguiente. Si quieren escucharse ustedes en nuestras próximas secciones, en la sección de La Voz del Pueblo, de los próximos programas, nos deben enviar una nota de voz en donde nos digan para ustedes qué saben acerca del tema de género. Hemos recibido muchos mensajes que nos dicen que quieren participar en el programa. Yo creo que esa es la mejor forma para hacerlo. Hola compañeros y queridos oyentes. Es importante que se comuniquen con nosotros a la línea 310-8539-238 y allí van a poder opinar, nos envían sus audios y nosotros vamos a estar compartiendo las opiniones que ustedes tienen sobre este tema de género. Hoy vamos a estar desarrollando una temática muy importante que tiene que ver mucho con nuestra región, pues en Norte de Santander existen diferentes grupos étnicos afrocolombianos o afrodescendientes, rom, gitanos y los indígenas, que para el caso de Norte de Santander tenemos 5 pueblos indígenas. Y para eso tenemos un invitado en este programa Defensoría del Pueblo al aire. Él es el doctor Felipe Bogoya, quien ejerce el cargo de asesor para la delegada para los derechos de los grupos étnicos en la regional Norte de Santander. Bienvenido Felipe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, agradecido con ustedes por la invitación a este espacio tan importante de difusión de los derechos humanos y pues espero que para todos nuestros oyentes sea importante y significativo de lo que vamos a tratar el día de hoy. Felipe, es que nos llama la atención que la Defensoría del Pueblo cuenta con diferentes temas y sobre eso cuenta con diferentes profesionales expertos en esta temática. Empecémosle contando a la gente qué hace la delegada a la que usted pertenece, la delegada para los derechos de los grupos étnicos. Bien, esta delegada, pues como muy bien lo dice su nombre, está enfocada en la promoción, divulgación, garantía y protección de los derechos colectivos de los pueblos étnicos. Dentro de estos se incluyen los pueblos indígenas, pueblo romo gitano y los pueblos afrocolombiano, raizal y palenquero. En esta medida, pues la Defensoría lo que hace es ser acompañante en varios procesos, pero también en la parte activa de las acciones defensoriales para la garantía de los derechos de esta población, al igual que lo hacen las diferentes delegadas, pero digamos con unos aspectos muy importantes que se llevan a cabo actualmente, que es el seguimiento de la situación de los pueblos étnicos en frontera en relación con la coyuntura que nos atrae principalmente en estos tiempos, que es la crisis migratoria en Venezuela y su impacto, digamos, en la región. En eso, pues ahorita es una etapa importante para la delegada, pero sin embargo continuamos con las diferentes acciones para la misionalidad de la Defensoría del Pueblo en esa garantía y promoción y divulgación de los derechos de los pueblos étnicos. Pues bien, de esta manera vamos a dar paso a nuestro tema del día de hoy, grupos étnicos, incluyendo allí los 3 grupos que hemos mencionado, dándole un énfasis especial al tema indígena. Pero antes vamos a nuestra sección, La Voz del Pueblo, que estoy que me la escucho, porque estamos muy contentos que la gente nos ha escrito y nos han dejado sus comentarios también acerca de las secciones, y esa sección pues les ha llamado la atención, tan así que la gente quiere escucharse en esta sección. Allí salimos a preguntarle a la comunidad qué entiende sobre este tema del día de hoy, y esto fue lo que nos contestaron. La Voz del Pueblo, la Voz del Pueblo. Un espacio donde podrás opinar, compartir y escuchar. La Voz del Pueblo. Sobre los derechos de los pueblos étnicos, sabemos que son 3 reconocidos constitucionalmente en el país. No solamente hablamos de pueblos indígenas, sino que también la sociedad debe reconocer y hablar de la población afro y también del pueblo gitano. Sobre los derechos de los pueblos étnicos,
Sabemos que nos regimos por la autodeterminación de los pueblos y que tenemos unos sistemas que son regulados por los usos y las costumbres, de manera que se apliquen observando también la armonía con otras normas constitucionalmente reconocidas en el país. Sobre los derechos de los pueblos étnicos, sabemos que la identidad étnica y cultural es tan importante como el derecho fundamental a la participación, de modo que podamos estar en los escenarios en donde se toman decisiones para que nuestras visiones y nuestras ideas sean concebidas dentro de la integralidad del desarrollo de este país. Saludar a toda la audiencia sobre el derecho de los grupos étnicos que tenemos nosotros como pueblo barí, que debemos reconocer que los pueblos indígenas tenemos derechos y deberes. Y lo importante en este caso es el derecho a la vida, al derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminados en los territorios. Es importante una mirada a los grupos étnicos desde su propia realidad, desde su cosmovisión, entenderlos para que cada una de las acciones que se llevan a cabo estén a favor de su realidad. Bueno, compañero Felipe, después de escuchar lo que opina la comunidad sobre este tema, entremos en materia. Queremos hoy aprovechar su presencia aquí en cabina y para eso quiero empezar preguntando: ¿a qué tienen derecho los pueblos o los grupos étnicos? Bien, es una pregunta muy importante, sobre todo porque se ha establecido un imaginario sobre que todos partimos sobre la base pues, de los principios de igualdad, ¿no? Lo que dice la Constitución, todos somos iguales sobre la ley, pero en esto sí es fundamental tener en cuenta aspectos diferenciales de los pueblos étnicos. En esto es muy importante decir que los pueblos étnicos son titulares de los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano en el país, pero con unos aspectos diferenciales que subyacen sobre los aspectos pues, de la tradición, de la ancestralidad que representan para el país, de que han sido sujetos de una vulneración permanente en el país, tanto en el proceso de construcción de país, de hecho, que hace pues necesaria una atención diferenciada que implica también, digamos, algunos derechos para ellos en cuestiones especiales. En esto hablamos principalmente del territorio como parte fundamental de sus expresiones culturales, entendiendo el territorio no solo como una sección de tierra o un territorio, sino también la manera en donde se expresan todas sus patrones culturales, políticas, sociales y económicos, y digamos sobre la lengua, que es un aspecto muy importante. Recordar que la Constitución Política defiende la diversidad de la lengua y el patrimonio cultural, y eso es algo muy importante y significativo para lo que significan los pueblos étnicos en el país. Pero dentro de esto hay unos derechos muy especiales que, por ejemplo, son el ejercicio de consulta previa libre e informada, que es la manera en cómo el Estado debe organizar y garantizar que todas las acciones que puedan afectarlos positivo o negativamente tienen que ejercerse un proceso de consulta, debido a que estos pueblos cuentan con unas visiones de desarrollo, unas visiones de territorio que muchas veces chocan con las que hay en la visión pues, nacional, y por eso se hace necesario pues, el derecho fundamental a la consulta previa para que ellos puedan decidir sobre esto. Y por supuesto los derechos a la participación en muchos aspectos de su vida social y política, y sobre todo dos principios fundamentales que son la autodeterminación, es la manera en cómo ellos tienen el derecho de determinar cuáles van a ser las acciones o los proyectos para determinar su proyecto de vida o su plan de vida. Y en otro tema, el tema es el principio de la autonomía, sobre lo cual es muy importante esto porque es sobre la base en la cual ellos mantienen sus relaciones políticas y sociales, y estos, digamos, son los aspectos muy importantes sobre los que se rigen los derechos de los pueblos étnicos: la autodeterminación, la autonomía, la consulta previa e informada, y sobre todo la concertación en cualquier acción que pueda afectarlos positiva o negativamente. Felipe, precisamente, ¿por qué es importante para una sociedad garantizar los derechos de estos grupos poblacionales?
Bien, eso es importante en dos sentidos. El primero es por el carácter de la ancestralidad de estos pueblos. Nosotros somos descendientes de estos pueblos de manera directa en relación a los sucesos históricos que han transformado pues la realidad actual del país. En ello, pues principalmente, como dije anteriormente, la construcción de país, pero sobre todo las implicaciones que significa la construcción de país, es decir, la división de territorios por parte de las fronteras, también lo que ha significado los procesos de asimilación en lo concerniente a este objetivo de generar una unidad nacional, una identidad nacional, y eso de alguna manera choca con la identidad plena de los pueblos étnicos. En esto pues los gitanos, los afro y los indígenas tienen una identidad propia que los caracteriza, que hacen parte de estas características objetivas y subjetivas que los diferencian de otras sociedades o comunidades, y eso es lo que hace pues importante eso en la medida en que, como está plasmado en la Constitución pues nacional, la Carta Magna, es que la protección al patrimonio cultural, y estos pueblos pues hacen parte de ello, la protección a la diversidad lingüística y sobre todo en los temas territoriales, como dije anteriormente, que es una parte fundamental para estos pueblos, y en eso pues es necesario que se cuenten con garantías para los derechos de estos pueblos, y que de alguna manera deben surtirse pues en espacios de diálogo, concertación, y donde pues puedan ser respetados esos, pues respetando la diversidad cultural que existe en el país. ¿Cuál es la situación de los indígenas en Norte de Santander en materia de derechos humanos? Bien, esa es una pregunta que hemos estado resolviendo en los últimos 2 años. De hecho, hace parte de una investigación que se adelanta desde la delegada con la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander, en Guajira, Cesar, Bichada, Arauca y Guainía, porque todo esto subyace en la coyuntura que vimos actualmente, no solo el conflicto armado, sino la crisis humanitaria, económica, social y política en Venezuela, que ha generado nuevas movilizaciones de los pueblos indígenas hacia diferentes departamentos. En el caso de Norte de Santander, esto ha sido de gran impacto. Cabe recordar que, como pues, ustedes dijeron inicialmente, hay una diversidad oculta en el departamento, porque siempre se ha creído que en Norte de Santander solo existe el pueblo Barí y el pueblo Uba, que se ubican al norte y sur del departamento, pero no, aquí hay una diversidad más amplia. Está el pueblo Quichua, Guayú, Inga, Quichua, Yucpa, y los pueblos afro, que son de una población bastante numerosa, y del pueblo gitano. Dentro de esto pues las afectaciones directas e indirectas son varias, sobre todo por la condición de vulnerabilidad manifiesta en la que se encuentran. Dentro de esas afectaciones se encuentra pues la ausencia de servicios básicos, es decir, de acceso a agua potable, a energía eléctrica, a una vivienda adecuada. Hoy el pueblo Barí y el pueblo Yucpa sufren unos índices de hacinamiento en las viviendas muy preocupante, y por otra parte también el acceso a la alimentación. De este hacinamiento y la numerosa población que existe y toda esta ausencia pues de apoyo para el desarrollo económico propio de estos pueblos pues ha generado algunas problemáticas en el acceso a la alimentación, y por supuesto en el tema de salud, el derecho a la salud y el derecho a la educación, que muchas veces se ve obstaculizado para su acceso debido pues a las distancias, a barreras jurídicas o administrativas que ha presentado el mismo Estado, y que indudablemente pues generan un riesgo para la pervivencia de estos pueblos. Entonces estas vulnerabilidades parecen ser sistemáticas, no solo por el tema del conflicto armado, que son riesgos a desaparición forzada, amenazas, homicidios, desaparición forzada y otros muchos temas, pero indudablemente pues actualmente es muy preocupante el nivel de calidad de vida de los pueblos indígenas. Solo el 10% de los casi 4.500 integrantes de pueblos indígenas que hay en el departamento no cuentan con servicios básicos, y pues de hecho la situación actual de los pueblos indígenas es muy preocupante. Excelente, compañero Felipe. Pero bueno, ahora es un momento de ir a nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Una sección donde conocerás datos, estadísticas e información importante y puntual Sobre los acontecimientos más relevantes del tema del día. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
¿Sabías que los pueblos indígenas están entre los más desfavorecidos y vulnerables del mundo? Si bien son menos del 5% de la población mundial, los indígenas representan el 15% de los más pobres del mundo. ¿Sabías que hay 370 millones de indígenas en el mundo que viven en 90 países? Las comunidades indígenas están presentes en todas las regiones geográficas y representan 5.000 culturas diferentes. ¿Sabías que los pueblos indígenas hablan una abrumadora mayoría de las 7.000 lenguas del mundo? ¿Sabías que más de un tercio de las mujeres indígenas son agredidas sexualmente durante su vida y tienen tasas más altas de mortalidad materna, embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual? ¿Sabías que 566 comunidades aborígenes de todo el mundo participaron en los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas celebrados en 2015 en Brasil? El objetivo de este evento no es solo competir, sino que también compartan conocimientos y tradiciones. ¿Sabías que el 21 de mayo se celebra en todo el territorio nacional el Día de la Afrocolombianidad en honor al respeto e igualdad de todos los colombianos y sus diferentes culturas? ¿Sabías que este año se celebran 169 años en que se abolió la esclavitud de Colombia? ¿Sabías que la esperanza de vida de los pueblos indígenas es hasta 20 años menor que el promedio mundial? Esto radica en falta de acceso a salud, agua potable y saneamiento básico. Esta era nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Una sección donde conocerás datos, estadísticas e información importante y puntual. Sobre los acontecimientos más relevantes del tema del día. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Bien, Felipe, ¿cómo le parece esta sección, compañero? ¿Qué opina? Bueno, esta sección me pareció muy interesante. Escucharla y ver los datos que se muestran son muy significativos porque sobre todo dan relevancia a lo que significan los pueblos indígenas, no solo en el país sino en el mundo. Digamos, de esta gran diversidad que existe en el país. Colombia es uno de los pueblos más diversos étnicamente en el mundo y eso pues dice mucho pues, de la necesidad de la protección de esta población y sin duda de los 104 pueblos que existen en Colombia, indígenas más los pueblos afro y rom, es digamos un importante esta sección para seguir dando datos muy importantes para el reconocimiento de esta población. Y continuando con el tema del día, quisiéramos saber cómo es eso de que los indígenas son binacionales. Bien, es una pregunta muy importante y que es el tema, diría que de los últimos años, en relación a lo que dije anteriormente con la movilidad de población étnica de Venezuela hacia Colombia. En esto cabe resaltar que la población étnica que ha llegado al departamento no es solo indígena, sino también afro y gitanos. Pero sin embargo, este tema que tiene vital importancia en la medida de que las afectaciones o la vulneración que pues expuse con anterioridad resultan de esto, porque hay dos aspectos fundamentales para esto. La primera es que estos procesos de constitución de los estados, de las divisiones sociopolíticas, fueron digamos arbitrarias e impuestas para los pueblos indígenas. La mayor parte de los pueblos indígenas asentados en las fronteras del país tienen territorio tanto en un lado colombiano como venezolano y para ello existen digamos una jurisprudencia que trata sobre este tema y yo hablo en esto sobre el convenio 169 de la OIT sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y este convenio hace hincapié sobre todo en el reconocimiento de las afectaciones de los pueblos indígenas por la constitución de fronteras y hace un llamado para el reconocimiento y la facilitación de las relaciones entre los pueblos indígenas en frontera. Y en este caso es muy importante esto en la medida en que las fronteras pues no signifiquen una ruptura en las expresiones culturales, económicas, sociales y políticas de los pueblos indígenas. En este caso es muy importante, por ejemplo, el pueblo barí que tiene un proyecto para hacer una nación barí, es decir, que esta frontera no signifique un obstáculo para la reproducción cultural continua que ellos tienen, pero de eso pues tiene algunas dificultades porque eso es lo que está pasando indudablemente, no solo con el pueblo barí, con el pueblo yucpa, de que no se les tiene como reconocimiento como pueblos indígenas, como integrantes de pueblos indígenas, sino se les reconoce como migrantes. Y eso en la medida es un gran problema porque eso significa una barrera para el acceso a los derechos y la garantía de derechos por parte del Estado. Cabe decir que la población indígena venezolana que actualmente está en el departamento sufre
una discriminación sistemática y una vulneración sistemática de sus derechos. Y en ese caso la binacionalidad de estos pueblos es algo muy importante porque lo primero es que reconoce sus derechos y lo segundo hace necesaria su atención. Entonces los pueblos indígenas son binacionales en el sentido de que la frontera para ellos actualmente no tiene una significación dentro de sus expresiones culturales, es decir, la frontera como tal es un elemento ficcional construido por los estados. Usted pues no hay una línea que divida pues esos territorios que para ellos no significa de manera cultural algo pues sustancial. Entonces más allá de expresiones que se han visto de que son venezolanos, expresiones por parte pues, del Ministerio Interior, Cancillería o Migración Colombia, de que ante la ausencia de acuerdos bilaterales entre los dos países, pues es existente ya una convencionalidad, una ratificación de los mismos tratados que hace que sea viable el reconocimiento de la binacional para la garantía de los pueblos indígenas y fundamentalmente de lo que pues las fronteras significan para ellos. Entonces esto de la binacionalidad es un proceso que está en una etapa de reconocimiento que se hace necesario y que pues digamos hemos observado pues una voluntad por parte del Estado colombiano en el desarrollo de su plan, de lo que está plasmado en el Plan de Desarrollo Nacional, en el cual reconoce la necesidad de darle viabilidad a las problemáticas en la frontera. Bien, y en todo esto que nos comentan, que nos parece muy interesante, también surge una pregunta y es: ¿cuáles son los principales retos en materia de derechos humanos que tiene la Defensoría del Pueblo a favor de los indígenas del norte de Santander? Yo sé que nos ha ido mencionando varios en medio de lo que nos ha ido diciendo, pero quisiéramos de manera concreta, Felipe, que nos contara cuáles son esos retos de esa agenda de la Defensoría del Pueblo acá en norte de Santander a favor de los derechos de la población indígena. Los retos que la Defensoría del Pueblo tiene actualmente es continuar y fortalecer la capacidad de incidencia en la agenda pública y en la agenda política que tiene el departamento para la atención de los pueblos étnicos. En esto, la Defensoría del Pueblo, más allá del acompañamiento de los procesos de garantía, en los escenarios de participación o discusión de los pueblos étnicos, en este caso creemos que la Defensoría del Pueblo debe extender más, digamos, una etapa de incidencia con los pueblos afro, que ahorita el pueblo afro en norte de Santander tiene un potencial significativo y necesita, digamos, también un impulso y acompañamiento de la parte de la Defensoría del Pueblo. Y por supuesto un reto, y desde lo que estamos hablando ahorita actualmente, es lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo con el informe defensorial sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas binacionales y transfronterizos en la frontera, y es lograr que las recomendaciones y es lograr que lo que hace la Defensoría del Pueblo a través de las recomendaciones y las alertas tempranas y las rutas de atención realmente puedan ser implementadas como método para la garantía de los derechos y la protección de derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y los gitanos. Y entonces creemos que hay que generar una mayor incidencia y con esto pues es muy necesaria la articulación de todas las delegadas que hacen parte de la Defensoría del Pueblo. Hablo de la delegada de género y mujer, de la delegada de movilidad, de la delegada para víctimas, promoción y divulgación, y creo que en esto la Defensoría del Pueblo tiene unos avances significativos que se están aterrizando a estos retos, y me parece que en esto también hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a todos nuestros oyentes, porque se interesen en estos temas de los pueblos indígenas, afrocolombianos y los gitanos, para que hagan parte activa como ciudadanos de lo que es la misionalidad del Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo para la divulgación y respeto de los derechos humanos. Queridos oyentes, información muy importante sobre nuestro tema del día. A continuación vamos a escuchar el siguiente podcast que fue hecho precisamente con un líder indígena Bari. Queremos respeto. El gobierno el reconocimiento al pueblo Bari. Desde aquí, junto con Ecopetrol, firma certificaciones diciendo que no hay indios en el Catatumbo. Y por eso estamos aquí, señor alcalde y señores de la administración. Naihi obay badana baksung sumaihi cha baksung deri benawato hung ka angka kori hung o suksa hung ataka choi tkanang cheitano hung ki chiji titura angka anyaka ang otring adrami mai ka soi tkang mai. Esta es la lengua Bari, comunidad indígena
que habitan las profundas montañas del Catatumbo, en zona limítrofe con Venezuela. Desde lo más remoto y olvidado por el Estado, ellos han tenido una posición clara y firme frente a los derechos humanos. Cuide, protege al territorio. Y los barí somos uno solo, pues, unidos. Esa es la gran fortaleza y las virtudes, pues también como barí, pues somos nosotros. En la época ustedes saben que nosotros fuimos guerreros y somos resistentes. Cuando el día que nos toque nuevamente nos tocará, pues no como en la época pasada, pues nos toca que hablar, como dice, tener un diálogo con el proyecto que se va a realizar o con cualquier ente de control del gobierno. ¡Viva! ¡Ahora siga destruyendo! Asimismo, han visto cómo durante décadas sus derechos han sido vulnerados, violentados e incluso expuestos ante el Estado, y resaltan las principales problemáticas sociales a las que día a día se tienen que enfrentar con los actores armados ilegales. Cada conflicto que uno vive por allá en nuestro territorio, ¿por qué? Por tres cositas que ellos están. Primero que todo es por los cultivos ilícitos. Segundo, es por el contrabando de la gasolina. Tercero, es como decir la pura política de la malla que se están presentando allá, y también, como dice yo, cobran vacunas, pues. Sus valores ancestrales han jugado un papel importante a la hora de hacer valer sus propios derechos, pero siempre dentro del marco institucional que los protege. Valores o los principios del barí, pues, la fuerza que nos han dado. Primero, pues, la unidad del pueblo. Segundo, la autonomía. Tercero, el gobierno propio. Cuarto, la administración propia. Y quinto, pues, la unidad de todo el pueblo, pues. Y el mensaje final que ellos dejan es claro. Que esté pendiente del proceso del pueblo barí, porque el pueblo barí somos muy poquitos. Cada día nos vamos yendo, mermándonos poco a poco, pues. Ya no es como antes éramos 4,000. Hoy en día somos muy poquitos, somos 2,155 barí, es lo que habemos en la actualidad. Bueno, de esta forma entramos a la parte final de nuestro programa y es momento en nuestra sección Quiero seguir aprendiendo. Un libro. Tal vez. Una noticia. Puede ser. Un video. Me gusta. En esta sección te recomendaremos las mejores herramientas educativas para que sigas formándote. Quiero seguir aprendiendo. Bueno, y hoy nuestra sección está a cargo de nuestro invitado, que les va a recomendar qué pueden investigar ustedes desde sus casas o pueden hacerlo directamente desde la biblioteca en el casco urbano del municipio sobre este importante tema que es grupos étnicos. Bueno, Felipe, cuéntanos un poco qué se puede averiguar en relación al tema del día de hoy. Bien, esto es muy importante, gracias por la pregunta. Me parece en la sección de su programa interesante lo que ustedes están haciendo en recomendación de estos documentos. En eso recomendamos buscar en la página web de la Defensoría del Pueblo el informe defensorial sobre la situación de los pueblos indígenas en la frontera colombo-venezolana. Ahí está plasmado, digamos, la serie de derechos, la serie de principios y criterios para el trabajo con los pueblos indígenas en esta situación de crisis humanitaria que vive Venezuela. Por otra parte, y esto es un ejercicio pedagógico que todos deberíamos hacer, y es consultar la Constitución Política de Colombia, y ahí ustedes podrán encontrar la significación de la protección cultural del país, de la protección de la lengua y de los territorios de los pueblos étnicos, principalmente artículos 17, 10, el 246, el 330,
Pero en sí, digamos, como decíamos anteriormente, los pueblos indígenas afrocolombianos y gitanos son titulares de los derechos que tienen todos los ciudadanos y es importante reconocerlos. Y por otra parte también recomendamos en esto también el convenio 169 de la OIT, pueden encontrarlo pues en la página web y podrán leerlo y reconocer, digamos, muchos más aspectos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Un libro, Tal vez. una noticia, Puede ser. un video. Me gusta. En esta sección te recomendaremos las mejores herramientas educativas para que sigas formándote. Quiero seguir aprendiendo. Bueno, y de esta forma vamos finalizando el programa del día de hoy. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Escuela Iván Villamizar Luciani, y en YouTube a suscribirse al canal Iván Villamizar Luciani. Muchas gracias por acompañarnos, Felipe. Gracias a ustedes y espero que nuestros oyentes pues haya sido un rato agradable y aprendizaje de estos temas. Como siempre, la Defensoría del Pueblo abierta para resolver sus inquietudes o apoyar cualquier acción que se crea conveniente en la defensa de derechos humanos. Vale, muchas gracias por estar ahí en sintonía y nos encontramos en el próximo programa. Este es su programa, Defensoría del Pueblo, al aire. un espacio dedicado a la divulgación de los derechos humanos. Y la construcción de paz en Norte de Santander. Sean todos bienvenidos. Defensoría del Pueblo, al aire.